Bueno, vamos a Juan. Creo que Juan capítulo 6. Pues yo les cuento, yo tenía Juan capítulo 6 del 25 al 59, me levanto a las 6 de la mañana para repasar todo, y a las 8 miro el mensaje y dice capítulo 7. Entonces de 8 a 10 de la mañana preparé 7. Y ahora hablo con Dani y me dice, no, es 6. Así que volvamos al 6:25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué estaba pasando? Seguro ustedes lo estuvieron viendo. Hay cosas muy interesantes en el Evangelio de Juan. Juan escribe después que ve los otros evangelios y me quiere contar, por sobre todas las cosas, que Jesucristo es Dios. Que Él vino, lo cuenta Mateo, lo cuenta Marco, lo cuenta Lucas, pero también lo cuenta Juan, que Él vino a salvarme de mis pecados. Esto que es tan fácil 2000 años después, no era fácil en esa época. Nadie lo vio, muy pocas personas lo vieron y lo entendieron. Fíjense que el Señor se está yendo, Hechos capítulo 1, y los discípulos le dicen, ¿restaurarás el reino de Dios ahora? No entendían. Después vino el Espíritu Santo y ilumina y enseña, pero no entendían. No entendían que Jesús había venido a salvarlos del pecado. Continuamente las preguntas de los íntimos y de afuera era cuándo los iba a liberar de Roma. Los judíos querían matarlo en Judea y en Galilea lo querían hacer rey, pero nadie entendía a qué había venido. Él explicaba a la multitud, se lo aclaraba al grupo íntimo y nadie entendía, nadie comprendía, nadie veía. Juan utiliza una palabra que es señal. Ustedes lo han visto. Vivo en la ruta. ¿Para qué sirven las señales? Las señales me indican qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar. Camino sinuoso, bifurcación de caminos, se da el paso, contramano. Si no me doy cuenta de las señales, termino volcado, termino chocado, termino fuera del camino. Jesús hizo señales, y Juan dice señales, hizo señales, hizo señales, y este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y muchos creyeron en él. ¿Qué eran las señales? ¿Señales de qué? Porque si yo veo un cartel blanco con una línea roja en el medio, me indica contramano. Si yo veo un cartel con una víbora, me indica camino sinuoso. Esa señal me está marcando contramano o me está marcando camino sinuoso. Pero ¿qué marcaban las señales que Jesús decía, que Jesús hacía? Que Él era el que venía a salvar de los pecados. El ángel le dice, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de pecado, no de los romanos, no de tu problema económico, de los pecados. Entonces, ahí comienza, y hay algunos que ven y otros que no ven. Si lees el Evangelio de Juan y prestás atención a la palabra señal y prestás atención a la palabra ver, hay gente que ve y no se da cuenta lo que significa. Multitudes que ven y no se dan cuenta lo que significa. Cuando los primeros dos discípulos que están con Juan el Bautista se encuentran con Jesús, Juan el Bautista es uno de los dos que encuentro en los evangelios que ven. El primero está en Lucas capítulo 2, verso 30, es Simeón. Pasan 8 días que Jesús nace y lo llevan a circuncidarse al 8º día. Jesús era un bebé de 8 días. Simeón toma al nene en sus manos y ora así. Gracias, Señor, porque he visto la salvación. Ahora, ¿qué estaba mirando Simeón? Un bebé de 8 días. Pero Simeón veía correctamente. Y él dice, gracias porque he visto la salvación. Es uno de los dos que vio. El otro que vio fue Juan el Bautista.
Después que lo bautiza y todo, lo presenta. ¿Y qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Simeón y Juan Bautista. Nadie, nadie ve a Jesús como Salvador aparte de ellos dos. Vienen los discípulos de Juan y siguen a Jesús. Andrés y Juan. ¿Qué le dice el Señor? Venga, vamos a hacer los 12 pasos. Vamos a hacer el discipulado, sigan mis pisadas. Vamos a hacer este curso que aprendí. ¿Qué les dice? Vengan y vean. Yo no sé qué les mostró el Señor, pero ellos creyeron que Él era el Mesías. Aparentemente vieron, pero después no entendieron. Sigue Juan capítulo 2. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y vieron su gloria. Llega a Jerusalén y Él dice que hizo señales y que vieron y creyeron. Aparentemente hay gente que vio y hay gente que creyó. Después nos vamos a dar cuenta que no fue así. Jesús dice que no se confiaban en sus corazones. Capítulo 3. Si alguien tenía que ver al Salvador, era Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos. ¿Cómo no iba a saber Zacarías 9:9 que dice que Jesús venía manso, salvador y humilde? ¿Cómo Nicodemo no iba a saber que Jesús venía a salvarle del pecado si tenía Isaías 53? Y Jesús le dice, tú eres maestro de Galilea y no sabes, Nicodemo, no ves eso. En capítulo 4 está la mujer samaritana. Y la mujer samaritana, aunque le cuesta y le cuesta y le cuesta, termina viendo. Y va al pueblo de Siquén y les dice, he visto al que creo que es el Mesías, al que creo que es el Salvador. Y después dice que la gente fue y vieron por lo que ellos vieron. Llegamos a Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían porque veían. Pero en el capítulo 20, en el versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto. Ellos miraban pero no veían. Miraban al cojo que se sanaba, miraban al ciego que se sanaba, miraban al paralítico que se sanaba, pero no veían. Veían un cartel que hacía así, pero no sabían que era camino sinuoso. Veían a Jesús, un gran profeta que hacía milagros, pero no veían la salvación de Dios para su vida. Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás. Y la mujer pensaba que le hablaba de H2O. Y Jesús le hablaba de salvación. En este pasaje, Él le va a hablar del pan de vida, pero no les habla de pan, no les habla de masa. Les habla nuevamente de salvación, porque Jesús siempre está hablando de salvación. Pero no ven. No ven. Entonces, por eso les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora esto pasó hace 2000 años, está muy lindo. Los hermanos no vieron, los discípulos no vieron, los familiares no vieron, los fariseos no vieron, la multitud no ve. Ahora yo veo. Sí, fui salvo, el Señor limpió mis ojos para que yo vea y fui salvo, alcancé la salvación. Bien, pero en mi vida de todos los días, yo veo el poder del Señor. Creo en el Señor, confío en el Señor. ¿O no? Yo estaba viendo que Simeón, como les contaba, fue el que vio. Pero, ¿se acuerdan de Job? Si había una persona increíble en el mundo, era Job. Pero Job había visto para salvación, digamos, por decirlo de alguna manera.
Recién en el capítulo 42, al final, él tiene que perder sus camellos, tiene que perder sus vacas, tiene que perder sus ovejas, tiene que perder todos sus hijos y tiene que perder su salud. Para poder decir, de oídos te había oído, mas ahora es que te veo. Ahora veo que sos, de lo que sos capaz, Señor. Porque en la teoría, en el estudio, en la parte social, sí, nosotros creemos en Dios, pero en la práctica. Cuando vino el coronavirus, no sé tu iglesia, Dani, pero la iglesia nuestra había que dar mensajes de ánimo y mensajes de ánimo y mensajes de ánimo y mensajes de ánimo y seguimos dando mensajes de ánimo porque la gente mira el gigante del coronavirus y no ve al Dios más grande en el cual me dice, confía en mí. Mi paso es de hijo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. No fuimos capaces de mirar a Dios, aunque nos memorizamos el Salmo 40, aunque todos esos versículos de confianza los sabemos de memoria después del coronavirus, seguimos temerosos, seguimos angustiados, seguimos deprimidos, seguimos ansiosos, porque no vemos que Dios está en control. Nadie como Job. No sé si se levantó una persona como Job, pero después de los problemas, después de los inconvenientes, Job se dio cuenta que había un Dios más grande que los problemas o que los inconvenientes que él tuvo, que yo tenga o que vos puedas tener. No hay un gigante más grande que nuestro Dios y Dios sigue estando en el control. Por eso Santiago dice un versículo que no lo entiendo, que es el 1:2. Allá por sumo gozo cuando estáis en distintas pruebas, sabiendo que la prueba produce. ¿Cómo voy a estar feliz cuando tengo problemas? Es que cuando tengo problemas me doy cuenta que Dios es más grande que mi problema. Si tomo el camino correcto. Y me doy cuenta que pase lo que pase, estoy a salvo. Porque estoy en los brazos del Señor Jesús. No el día que me muera, hoy, ahora. Y que no me va a pasar nada que Él no permita. Con este COVID-19, el 20, el 54, el 38, el 96, que vengan todo lo que quieran. No me va a pasar nada de lo que Dios no permita que me pase. Eso es lo que muy pocos ven. ¿Vos te acordás de David y Goliat? ¿Sabés qué pasaba ahí? Llega un adolescente de 12, 13, nadie se pone de acuerdo y nadie sabe cuántos años tenía David, pero era un adolescente, no era un hombre, era un adolescente. Había un ejército allá enfrente y es el ejército de su país de este lado. ¿Cuántos hombres había en este lado? 20.000, 40.000, 100.000, 200.000, 100.000, vamos a poner 100.000 israelitas acá. Todos estaban asustados por un gigante. Lo único que veían todos los hombres de Israel era ese gigante que no podían vencer. Llega un adolescente que mira distinto. Llega un adolescente que no mira al gigante, ¿sabe que mira a Dios? ¿Quién es este mastodonte para enfrentarse a Dios? El problema no era de David, era de Dios. David había aprendido que las batallas no eran de él, eran del Señor. David no miró al gigante, miró a Dios que era más grande que el gigante. Por eso se enfrentó con una ondita al gigante. Porque él dice, mi Dios no vence con espada, ni con esto, ni con acoso. Mi Dios no necesita nada para vencerte, querido amigo. Y has visto películas, y has visto series, y has visto dibujitos animados, pero ninguno vi que muestra la realidad. Porque la Biblia dice que después que el gigante le dice de todo a David, David corre hacia el gigante. Tenés que estar loco para ser una persona de 15 años y enfrentarte a un tipo de 3 metros. Con un señor escudo, con una lanza que dice que era así de ancha, con una espada tremenda, ni al escudero te podías enfrentar. Pero David sabía que Dios peleaba sus batallas. David sabía que él no lo iba a vencer, que Dios era el que iba a vencer. Como lo había librado del león, como lo había librado del lobo y como lo había librado del oso, dice él, así me librará de este incircunciso. No era su pelea, no era su batalla, no era su guerra, era de Dios. Y querido amigo,
Quizás estás afligido, quizás estás ahí angustiado, quizás estás complicado y pensás que es tu batalla, que es tu guerra. No lo es. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. En el Dios que creemos es en ese que vimos en la hora anterior, que se puede parar ante Dios porque es Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él puede vencer tu gigante y el mío. El tema que no lo vemos. El tema que no lo vemos. Vivimos mirando al gigante y no al Dios que puede vencer el gigante. Entonces, le dijeron entonces, ¿qué señales? A ver, vinimos acá, pagamos la entrada, a ver, ¿cómo me demostrás que soy Dios? ¿Qué señales? No veía. Desde que nació estuvo haciendo señales. Desde antes de nacer, ya con Zacarías y Elizabeth estaba haciendo señales y no lo vieron. Y no lo veían. A veces queremos que Dios haga cosas, pero Dios nos vive mostrando en cada instante de nuestra vida su poder y no lo vemos. Y le dijeron entonces, ¿qué señales pues haces tú para que veamos y te creamos? Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio. Y él les dice en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Muchachos, yo vine a hablar de otra cosa, yo vine a hablar de vida eterna. Yo vine a hablar de salvación. Ustedes no entienden. Su mirada está acá, en esta vida, preocupados en estas cosas. Yo te pido en esta hora que mires para arriba. Entonces él les empieza a hablar y le empieza a hablar y les dice, yo soy el pan de vida. Y se lo repite una, se lo repite dos, se lo repite 3 veces, yo soy el pan de vida. Pero cuando él le dice yo soy, un judío entendía, en primer lugar entendía lo que era el maná y en segundo lugar entendía lo que era yo soy. Ellos habían estado 40 años y no necesitaron comida porque Dios los sostuvo, Dios los mantuvo. Dios le dio lo que su cuerpo necesitaba. Ahora estamos en un escalón para arriba. Ahora no manda maná, manda a su hijo, para que espiritualmente tengamos todo lo que necesitamos. El maná sirvió para que ellos comieran, pero todos se murieron. Ahora el hijo sirve para que tenga vida eterna y no muera más. Versículo 49. Pero antes de decir pan, él dice yo soy, porque ese es el nombre que le dio a Moisés. ¿Quién me manda? Dijo Moisés. Yo soy. ¿Y qué significa? Que él está. Mira, Moisés, le está diciendo Dios. No importa dónde vayas, no importa dónde estés, no importa la situación que te enfrentes, yo no te voy a dejar. Yo soy el que soy, yo voy a estar. Pablo en Timoteo dice, aunque fuésemos infieles, él permanecerá fiel. Que Dios esté en cada segundo de mi vida no depende de mí, depende de él. Porque si dependiera de mí, en el primer segundo me dejaría, porque le fallo. Pero no depende de mí, depende de él. Dios es fiel y nunca me dejará. Aunque fuésemos infieles, él permanece fiel. Él está diciendo, yo soy. Yo soy el que permanezco, yo soy el que estoy. Querido hermano, querida hermana, pensás que estás solo, no es así. Él nunca te dejará. Cuando habla con Josué, le dice exactamente lo mismo, que nunca lo va a dejar. Aunque fuésemos infieles, yo soy. Y después le dice, yo soy el pan. Ellos entendían lo que era el maná de Dios porque sus padres estuvieron 40 años comiendo ese pan del cielo. Es más, en el arca del testimonio, una de las 3 cosas que hay es ese pan del cielo. El judío no le tenías que explicar, el judío de generación en generación entendía lo que era el pan de Dios. Bueno, les viene explicando que era el agua de vida. Ahora se los explica de otra forma. Les dice, yo soy el pan de vida. Era el agua de vida en el capítulo 4. Ahora es el pan de vida en el capítulo 6, para que ellos entiendan que Jesucristo es la salvación de su alma. El alma que pecare, esa morirá. Por cuanto todos pecamos, estamos echados del cielo.
La paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo es la salvación. Y se lo viene diciendo de distintas maneras y de distintas formas. Lo que tu alma necesita es el pan de Dios, el pan espiritual, es la salvación en Jesucristo. Ellos no entienden. Ellos no ven. Y empieza a charlar. Yo soy el pan de vida, dice el 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuelve a tomar el tema del agua del capítulo 4, ahora les habla del pan, pero les está hablando de la salvación, de lo que significa tener a Jesucristo, de lo que significa estar saciado en Jesucristo. Él es el único que puede llenar tu vida y mi vida espiritualmente. Él es el único que puede saciar tu vida y la mía. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad, pero el único que puede saciarlo se llama Jesucristo. Y Él en distintas formas y en distintas maneras les hace comprender o les quiere hacer comprender ese concepto. Pero también hay un tema: nadie va a Dios si Dios no lo trae. Él ahí lo explica muy bien. Todo el 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Uno no se salva porque vino el gran predicador, ni porque usó el gran folleto, ni la gran pantalla, ni lo que sea. La persona se salva porque Dios lo trae. Dios convence, el Espíritu Santo es el que convence, no sos vos ni soy yo. Él es el que hace crecer a la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, Él es el dueño de mi ministerio, Él es el dueño de tu ministerio, y Él es el que convence. Y Jesús les estaba diciendo: nadie va a venir si el Padre no lo trae. Y les venía explicando. Y la gran multitud no entiende. Ahora, hay un pasaje, porque siempre nos quedamos con el pasaje de Juan el Bautista, parece que dijo una sola cosa, que he aquí el Cordero de Dios, pero también dijo que Él es el que iba a tener el aventador en su mano. Y créeme que en este pasaje el Señor está con el aventador en su mano, que era una gran zaranda. Entonces agarraban el trigo y lo tiraban todo ahí en la zaranda, se ponían en un lugar alto donde hubiera viento y tiraban para arriba. El trigo, el grano, como era pesado, quedaba dentro de la zaranda y la paja volaba. El Señor está en ese día con el aventador, tirando para arriba. Y el Señor les dice que el que en Él cree, que coma del pan y beba de su carne, coma de su cuerpo y beba de su sangre. ¿Qué les estaba diciendo? Que lo hagan suyo al sacrificio de Cristo en la cruz. Claro, esto es complicado entender, pero no para un judío. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, cuando se origina la Pascua, ¿qué tenían que hacer con el cordero? Que se repite 7, 8 veces la palabra, comer. Comer. Para que coman el cordero y cómanlo así, y cómanlo así, y que coman, y que coman, y que coman, y que coman, y que coman. El cordero, ¿qué hacía? Sustituía. Estaba en mi lugar. Me apropiaba. Él se llevaba mi pecado. El ángel de Jehová que pasó esa noche no me mató porque el cordero ocupó mi lugar. Yo me estaba apropiando. Cuando estaba comiendo me estaba apropiando de ese sacrificio en mi favor. Ese mismo concepto usa en Juan 6. Tomen ese sacrificio que voy a hacer en tu favor. Él va a ocupar tu lugar. No está diciendo que empezaron a cortarle un brazo a Jesús y se lo comieran, no. Estaba diciendo que se apropiaran del sacrificio que Jesucristo iba a hacer. A gente que entendía lo que era un cordero, a gente que entendía lo que era un sacrificio, a gente que entendía lo que era redención, propiciación, reconciliación y todos esos términos, que nosotros los tenemos que estudiar. Ellos hacía 2000 años que Dios les estaba preparando la mente para que en el momento que viniera el Señor entendieran, vieran, pero no veían. Y no fue nadie, no se salvó nadie en ese día si el Padre no lo llevó a él. Se va la multitud.
¿cómo? ¿Qué dice estas barbaridades? ¿Cómo vamos a comer? Y el domingo que viene van a ver que el Señor les pregunta a los íntimos, ¿y ustedes? Y Pedro contesta. Porque Pedro es uno de los que el Señor eligió. Pero bueno, ahí terminamos con el tema, pero antes yo quiero ver, para terminar, en Segunda Reyes, un pasaje bárbaro que hay en Segunda Reyes, capítulo 6. Verso 8. Dice, Segunda de Reyes 6:8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultó con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allá, ¿eh? Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me declaráis vosotros, quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el espía? ¿Quién es el que cuenta dónde va a estar nuestro campamento? Porque los judíos, los israelitas no saben. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. El rey de Siria dice, sí que ese es el profeta que le dice a los israelitas donde yo voy a estar y todo, vayan a capturarlo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, un gran ejército para atrapar a una persona. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, salió el siervo de Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? A ver, hermano, ahí está el pobre Eliseo en su casita, me imagino que sería humilde, un ejército con carros para atrapar a un pobre hombre, y el siervo le dice, ¿qué vamos a hacer? No hay forma de escapar. ¿Cuántas veces nos sentimos así? ¿Cuántas veces vos y yo, distintas circunstancias, nos sentimos así? Estamos en el horno con frita, como decimos. Ayer estaba mal y hoy estoy peor. ¿Cuántas veces? Y no vemos salida. No hay salida. Estoy mal. Y dice, fíjate que ahí no termina la historia. Fíjate que hay un versículo más. Y le dijo, ¿qué te dijo? ¿Por qué es la Biblia la palabra de Dios? Porque se lo dijo Eliseo al siervo y Dios me lo dice a mí, te lo dice a vos ahora. ¿Y qué te está diciendo? No tengas miedo. Querido hermano, querida hermana, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tu Dios es más grande que tu problema. Mi Dios es más grande que mi problema. Querido hermano, querida hermana. Y oró Eliseo. Y que sea tu oración y la mía. Señor, abrime los ojos. Señor, dame esa visión que necesito. Porque mis problemas están siendo más grandes que vos. Renueva mi visión, Señor. Renueva mi visión. Entonces oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Señor, que pueda ver los carros de fuego. Señor, que pueda ver el ejército de ángeles que hay a mi alrededor. Señor, que pueda ver en esta mañana que estás al control. Que el Señor los bendiga.